Hola, buenas tardes. Empezamos entonces con la primera entrega para el cursillo 2021. Ustedes se van a encontrar con un PowerPoint con un sonido en donde hay pequeñas explicaciones que va en correlación con los impresos, es decir, con el detalle de contenidos y el material impreso que va a aparecer en el aula. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con una introducción general que tiene que ver con actividad económica, bienes y necesidades. Una vez que distingamos estos conceptos en general, que se relacionan con el concepto de economía como una ciencia social que estudia el comportamiento de los seres humanos, de los individuos como cada uno de nosotros, en relación a los recursos, y estos recursos son escasos. En este sentido nos vamos a encontrar entonces con conceptos generales de bienes, necesidades, características y clasificación. Luego vamos a pasar a los conceptos que están en el impreso. Ustedes harán una lectura previa. Siempre la lectura debe ser analítica, reflexiva. Podrán ir anotando también un glosario de aquellas palabras nuevas, como para que ustedes puedan ir incorporando vocabulario específico. Pasaremos entonces después por los conceptos de ente, organización y empresa, relacionados todo con la normativa y con el marco que regula a la contabilidad. Como así también, después van a ir apareciendo conceptos más específicos, como por ejemplo el circuito operativo o rueda operativa, con aquellas funciones básicas que se producen en alguno de los circuitos que existen en la economía, ya sean circuitos comerciales, industriales o de servicios. Para luego recién avanzar con conceptos más puntuales en esta unidad número 1, que tiene que ver con conceptos más contables que se refieren a la idea de patrimonio y de cuáles son los elementos del patrimonio. Vamos a distinguir estos elementos patrimoniales. Estos elementos patrimoniales tienen una forma de expresarse a través de una igualdad o ecuación contable, y luego de esta ecuación contable vamos a poder ir diferenciando algunos elementos desde lo teórico hasta lo práctico. Cuando hablamos de actividad económica nos referimos básicamente a aquellas actividades que realiza el ser humano en relación con otros sistemas, no solamente organizacionales desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista operativo. En este sentido, el ser humano no se encuentra aislado y por lo tanto viviendo en sociedad va a relacionarse necesariamente con aquellos elementos que sean posibles adquirirlos u obtenerlos a través de esta idea de economía, es decir, poder cubrir las necesidades a través de recursos que son limitados o escasos. Por eso decimos que la idea general de necesidad es la idea de carencia. Algo me falta, algo que no tenemos o que no lo poseemos, ya sea por motivos económicos o por motivos estacionales o por motivos de proximidad. Ahora bien, desde la economía nosotros podemos analizar este concepto general de necesidad sin olvidarnos, ¿no es cierto?, de distinguir cuáles son las características y la clasificación de las necesidades. Vamos a dar una clasificación de necesidades muy general y muy básica, en donde ustedes van a ver que nos encontramos con las primeras dos necesidades, primarias y secundarias, en donde aquí el concepto del tiempo es fundamental. Las primarias son aquellas que deben satisfacerse de manera inmediata, ya que corre peligro la existencia humana, como por ejemplo respirar. Ahora bien, hay necesidades cuyo lapso de tiempo para su obtención o su satisfacción puede ser más prolongada. Son necesidades secundarias. Ahora bien, podríamos decir que alimentarnos pueden ser en algunos casos necesidades secundarias, pues el lapso de tiempo tendrá que ver con que nosotros podamos pasar algunas horas sin alimentarnos hasta que sobreviene la necesidad para la supervivencia. Las necesidades espirituales o sociales son necesidades que surgen como nexo en la vida en sociedad. Estas necesidades espirituales coadyuvan o acompañan a las primarias y secundarias, como también a las presentes y futuras. Por ejemplo, necesidades sociales de pertenecer a un grupo determinado de amigos,
de profesar una religión, de ser hincha de algún club de fútbol, de participar de ciertas reuniones, de ser partidario de algún grupo político, etc. Mientras que las presentes y futuras tendrán que ver con necesidades que nosotros proyectamos como consecuencia de la prolongación de la vida. Necesidades presentes, trabajar. Necesidad presente va a ser alimentarnos, vestirnos, realizar alguna actividad y en este caso, como ustedes, estudiar para que en el futuro, y ahí sobrevienen las necesidades futuras, se puedan ir cumpliendo algunas metas. Necesidades futuras como por ejemplo tener que aportar a una obra social, porque en el momento en que nos enfermemos vamos a tener la cobertura. Aportar para una jubilación, para que en el momento oportuno de la jubilación podamos gozar de esos beneficios. O también para ahorrar para los estudios, ahorrar para un viaje, etc. Cuando hablamos de necesidades, hablamos que esta es una clasificación muy particular y general. Ustedes van a encontrar después otros tipos de necesidades. Para que las necesidades sean tales, nosotros vamos a nombrar al menos 4 características. Las necesidades pueden ser, o deben ser mejor dicho, ilimitadas en número, es decir, que la cantidad o el número de necesidades no es posible contarlos. ¿Por qué? Se van sucediendo una detrás de la otra y al momento en que decimos ya no tenemos tantas necesidades, una determinada cantidad de necesidades, sobreviene la necesidad de pensar y volver a contar. Son ilimitadas en número. En cuanto a la cantidad, sí tienen un límite. Nosotros sabemos que tenemos un límite en la cantidad, por ejemplo, para alimentarnos. Podemos tomar un vaso de jugo, 2 vasos de jugo, 3 vasos de jugo, hasta que en un momento determinado no podemos seguir tomando porque el cuerpo se va a sentir resentido. Podemos, por ejemplo, estar un día sin dormir, 2 días sin dormir, pero después el cansancio y el sueño nos va a vencer, entonces va a tener una cantidad limitada en esa necesidad. La necesidad de estar despiertos, limitadas en cantidad. Imagínense, necesitamos para hacer una determinada cantidad de pan, una determinada cantidad de kilos de harina, es decir, o de levadura. Tenemos una limitación en la cantidad. Ahora bien, las necesidades ocurren o concurren de manera conjunta con otras. Es decir, para, por ejemplo, salir a circular con el vehículo, tenemos varias necesidades concurrentes, como por ejemplo que el vehículo funcione, que tenga combustible, que quien los conduzca tenga la licencia de conducir, el seguro, etc. Por eso decimos que son concurrentes. Para tomar una taza de té necesitamos mínimamente agua, una determinada cantidad de hervor, el té, ya sean saquitos o en hebras, e independientemente de qué tipo de taza, e independientemente de que si tomamos el té con azúcar o sin azúcar. Y por último decimos que las necesidades son complementarias. En este último ejemplo, por ejemplo, para tomar el té necesitamos una taza. La necesidad de la taza se complementa con la necesidad del líquido o del agua hervida y bien, en tal caso, con la necesidad de, por ejemplo, tener una cuchara. Fíjense que los ejemplos son muy cotidianos y lo hacemos de manera tal que podamos ir entendiendo después esto a niveles mucho más microeconómicos y macroeconómicos que se relacionen con las actividades empresariales. Siguiendo con el análisis de las necesidades se cubren o se satisfacen con la obtención de bienes. Desde el punto de vista contable, nosotros vamos a hablar de recursos, de aquellos bienes que son aptos para la consecución de algún objetivo o de alguna planificación, en este caso para cubrir la necesidad. Para que los bienes desde el punto de vista económico sean tratados como tales, nosotros nombramos al menos 5 características. Los bienes deberán ser accesibles, es decir, podrán ser adquiridos, comprados, prestados u obtenidos desde alguna forma para que la necesidad se pueda cumplir. Hablamos también de que los bienes tienen que ser útiles. En este sentido vamos a desechar este concepto de bienes inútiles, no lo vamos a decir así, decimos que los bienes son no útiles. No útiles para una determinada actividad o necesidad, pero sí útiles para otra. Aquí podemos entrar a analizar este concepto de reciclaje que tenemos,
en donde podemos reciclar bienes para utilizarlos en otras actividades. Para que los bienes estén relacionados con este concepto de necesidad y de economía, deberán ser escasos, porque si son abundantes no hay necesidad. Y si no hay necesidad, entonces no hay concepto para analizar desde el punto de vista de la economía. Los bienes también tendrán que ser permutables, es decir, se podrán cambiar unos por otros, con algunas limitaciones, como por ejemplo, un vehículo que tiene gasoil no va a poder ser utilizado con nafta, ni común ni premium. ¿Por qué? Porque ese bien no puede ser permutable. En este caso tenemos una permutabilidad muy limitada. Lo que sí podemos ver que el gasoil podrá ser de una u otra marca o de un u otro proveedor. Ahora bien, en la característica número 5, ustedes verán que está con mayúscula. Desde el punto de vista económico, los bienes tienen que ser onerosos. Este concepto de onerosidad es un concepto nuevo quizás, que representa que los bienes tienen un precio o un valor. Los bienes no son gratuitos, para que estén dentro de este concepto de economía. Avanzamos también con la clasificación de los bienes. Estas clasificaciones no son taxativas, sino que hay muchas más y que inclusive se combinan entre sí. Tenemos los bienes de producción y los bienes de consumo. Los bienes de producción son como por ejemplo la materia prima, los insumos y los materiales, que están más abajo indicados, que se van a transformar en el proceso de producción y que luego de estar en un proceso productivo podrán quedar en ese estado o bien transformarse en bienes de consumo. El bien de consumo es aquel bien que está listo para la utilización. Cuando hablamos de consumo, entre comillas, hablamos no solamente de alimentos, sino que hablamos de aquellos bienes que se van a utilizar en las actividades, como por ejemplo una mesa y una silla o un escritorio en el ámbito empresarial. Luego tenemos una clasificación de bienes que son durables y no durables. Los bienes durables son aquellos que no se consumen con el primer uso, es decir, que su uso es prolongado. En cambio, los bienes no durables, como el aire, pero que no es un bien económicamente activo, el aire, en este caso, es un bien no durable, es decir, se consume con el primer uso. Vamos a tener después que analizar en el contexto empresarial bienes de este tipo. Después separamos algo que tiene que ver con bienes materiales e inmateriales. Nosotros decimos también en contabilidad que son bienes tangibles o bienes intangibles. Los materiales son aquellos que tienen una forma corpórea, se pueden ver, se pueden tocar, y sobre los cuales nosotros tenemos la propiedad o el derecho. Mientras que los bienes inmateriales son exclusivamente los derechos que tenemos sobre ciertos activos o ciertos bienes que nos pertenecen, como por ejemplo, un bien inmaterial es el derecho de autor, el derecho de compositor que tiene un individuo sobre una obra literaria o sobre una canción. Luego hablamos de insumos y gastos para hacer la diferencia entre aquellos bienes que se incorporan al proceso productivo, los insumos, que se transforman junto con la materia prima y que después terminarán en el bien final y que seguramente van a ser potencialidad para ganancias, mientras que los gastos son erogaciones. Y cuando hablamos de erogaciones hablamos de salidas o desembolsos de dinero, que no necesariamente nos van a producir una ganancia. Como por ejemplo, pagar la luz y el teléfono no nos va a garantizar a nosotros tener ganancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ocupamos el teléfono necesariamente, o las llamadas que hacemos no son para vender, sino para charlar con el vecino, igual tenemos que pagar el abono mínimo. Si pagamos el alquiler del local y cerramos enero porque tenemos vacaciones, ¿qué es lo que va a pasar? El alquiler se sigue pagando aunque no hayan ingresos. Todos estos temas los vamos a ir desarrollando de manera específica durante el cursado. Y por último decimos que hay bienes originarios, intermedios y finales que se relacionan con aquellos que nos da la naturaleza en el estado original en la que está, por ejemplo la fuerza del agua, la fuerza del aire, el petróleo, ¿no es cierto?, en el subsuelo, que luego pasan por un proceso de transformación, se convierten en bienes intermedios. Entonces, del bosque implantado tenemos los rollos de madera, que son intermedios, que al llegar al aserradero van a cumplir con una función, y que después el aserradero los convierte en tablones
que van a una carpintería y terminan en bienes finales en una mesa o en una silla. Con esta presentación de bienes y necesidades hacemos la introducción general a la actividad económica. Sabemos entonces que la actividad económica del hombre se realiza siempre en relación a la sociedad, es decir, no como un ser aislado, sino como seres sociales. En este sentido, los individuos se agrupan en entes o en formas de organización en donde aparecen los recursos humanos y recursos materiales que tienen un objetivo en común. Hablamos entonces de la idea general de sistemas, en donde cada parte funciona de manera ordenada y coordinada con la otra. Ahora bien, cuando alguna organización distingue cuál es su función, se ubica en la forma jurídica que nosotros generalmente decimos organizaciones con fines de lucro o bien organizaciones sin fines de lucro. Cuando van leyendo el material ya vayan teniendo en mente cuáles son las organizaciones de este tipo que están en la comunidad donde ustedes viven. Cuando estas organizaciones toman alguna forma jurídica establecida en la ley de sociedades, hablamos de sociedades. Recuerden entonces que nosotros siempre en contabilidad vamos a estar apuntando a entidades que tengan estas características societarias más básicas. Sociedades anónimas, SRL, sociedad por acciones, en comandita, etc. Estas organizaciones realizan operaciones básicas que se encuadran dentro de lo que nosotros llamamos el circuito operativo o bien la rueda operativa. Este circuito operativo lo vamos a distribuir en al menos 3 sectores: el sector comercial, el sector industrial y el sector de servicios. Van a haber al menos 4 funciones básicas. Ahora bien, cuando aparece la quinta función vamos a encontrarnos con el sector de producción. Es decir, ¿cuáles son las funciones básicas? Es comprar y vender, pagar y cobrar. Ustedes van a ver en los gráficos y van a poder ir diferenciando cuáles son esas actividades. Ahora, para que estos circuitos operativos puedan realizarse, la entidad o la empresa necesita contar con bienes, necesita contar con recursos. Ustedes van a identificar allí en el material los recursos. Estos recursos se van a clasificar para la contabilidad específicamente desde la permanencia del recurso en la empresa y desde la fuente de financiación de la empresa. Tomamos entonces especial atención a este tipo de recursos. Los recursos que son transitorios y permanentes. Y recursos que son de fuente propia o de fuente ajena. Ustedes van a ir viendo cada uno de los ejemplos. Después, en el momento presencial que tengamos, vamos a hacer algunas aclaraciones e inclusive en los prácticos. Pero este tema de recursos es fundamental y acá hacemos una aclaración. Estos recursos tienen una terminología de carácter cotidiano que todos conocemos. Ahora, esta terminología cotidiana o coloquial después se va a transformar en una terminología puramente contable. Entonces nosotros, por ejemplo, en la vida cotidiana hablamos de plata, de dinero, cuando en contabilidad decimos que este dinero o la plata representa un concepto que se llama caja. En la vida cotidiana nosotros hablamos de camioneta, de camión, de motocicleta o de bicicleta, y desde el punto de vista contable hablamos de rodados. Entonces fíjense que vamos a ir incorporando terminología propia de la contabilidad. Es entonces que nos toca ahora al menos decir de qué se trata la contabilidad. Nosotros podemos afirmar que la contabilidad no es una ciencia, que es una disciplina. Y como es una disciplina, esta disciplina es una disciplina técnica que brinda información. Y que esta información que brinda, en función del conocimiento de los bienes que forman parte del patrimonio de un ente o de una persona, esta información tiene que ser útil. Y esta información que es útil va a ser utilizada, valga la redundancia, por los dueños para la toma de decisiones. Fíjense que ustedes van a encontrar una definición de contabilidad y yo lo único que hice fue ir diciendo con mis palabras un concepto general de contabilidad. ¿Qué rescato de esta definición de contabilidad? 3 o 4 cosas. Disciplina técnica que procesa datos
que brinda información útil para la toma de decisiones. Ahora, esta información útil se relaciona con lo que nosotros en contabilidad identificamos como patrimonio. Entonces ustedes van a ver en el material cómo nosotros hasta representamos de manera gráfica el patrimonio y cuáles son los elementos patrimoniales. Para este primer encuentro del día miércoles nos encontramos entonces con estos conceptos iniciales que en la próxima filmina vamos a analizar. Ahora vamos al análisis más propio de la contabilidad. Analizamos ente, organización y empresa, vimos recursos y ciclos operativos. Ahora estos elementos se relacionan en conceptos más propios, como por ejemplo el concepto de patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes y derechos, de deudas y obligaciones que le pertenecen a un ente. De este concepto general de patrimonio identificamos que el conjunto de los bienes tangibles, y los derechos, los bienes intangibles, forman parte del activo. Ahora, el conjunto de deudas y obligaciones que pertenecen a ese mismo ente corresponden al pasivo. Esto significa que el patrimonio está formado por todos los bienes que me pertenecen y también por todas las deudas que me pertenecen que tengo contra terceros. Los dos primeros conceptos de la contabilidad en general. ¿Qué nos interesa entonces en la contabilidad también? Es saber qué es lo que tenemos como patrimonio neto. Dicho de otra manera, es decir, cuál es el patrimonio de bolsillo que tenemos. Entonces, con un análisis simple, decimos que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, lo que me queda entre lo que me pertenece como bienes y las deudas que tengo. Ahora, que esto ocurra de manera tradicional y permanentemente nos hace significar de que la empresa en algún momento se encuentra al inicio. Está de manera estática. Luego la empresa comienza a tener movimientos y entonces se producen cambios. Estos cambios que se producen en el patrimonio y luego en el patrimonio neto de la empresa se denominan variaciones patrimoniales. Continuando con el análisis, decimos entonces que los cambios que se producen en el patrimonio se producen en una estructura, es decir, en un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. Esta estructura se denomina estructura patrimonial. Ahora bien, esta estructura patrimonial la podemos graficar, como vemos, a través de un gráfico sencillo, una suerte de rectángulo, en donde la mitad del rectángulo a la izquierda corresponde al activo. Siempre pensamos que lo que más queremos tener son bienes y derechos. Y la otra mitad hacia la derecha va a estar compartida por el pasivo, que es decir, las deudas que queremos tener cada vez menores, y la diferencia entre el activo y el pasivo es lo que me queda, que es el patrimonio neto. Si miramos la estructura desde una forma gráfica, podemos armar una ecuación o una igualdad, en donde decimos que el activo a la izquierda es igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Esta suerte de gráfico o de ecuación se denomina ecuación contable estática. Luego, en la próxima clase, avanzaremos con la ecuación contable dinámica que se da a través de los movimientos o cambios de las variaciones patrimoniales. Como ustedes verán, avanzamos entonces en el análisis general de los conceptos patrimoniales iniciales. Yo les invito a que ustedes terminen la lectura de la unidad número 1, en donde van a avanzar con los conceptos de ecuación contable, que esta ecuación contable, como se muestra, la ecuación siempre es una igualdad, y una vez que ustedes analicen la igualdad, van a poder determinar, ¿no es cierto?, cuál es el funcionamiento y la importancia de la igualdad, incorporando conceptos que tienen que ver con activo, pasivo, resultados positivos, resultados negativos, de los cuales nosotros diferenciamos después, dentro de los resultados positivos en general, ¿sí?, las ganancias y los ingresos,
y dentro de los resultados negativos en general, las pérdidas y los gastos. En función de este análisis que ustedes van a hacer, recién vamos a abordar en la próxima clase del día viernes ya la parte práctica, la resolución del caso 1 de esta unidad número 1. Vuelvo a insistir con que ustedes vayan remarcando sus apuntes, que vayan anotando sus dudas, cuáles son las palabras que no conocen o aquellas palabras que las conocen pero que no las entienden, o bien que tienen alguna dificultad, para poder hacer después también la consulta correspondiente. Nos estamos viendo entonces en el próximo encuentro virtual. Muchas gracias.